Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Hola Salud Tucumán. Hoy, 4 temas en 4 especialidades totalmente distintas para que usted tenga información muy interesante y muy fresca sobre medicina. Hola Salud Tucumán es la forma fácil de entender la medicina. Comenzamos. En este bloque vamos a hablar sobre oftalmología. Hoy lo hacemos en compañía del doctor Ignacio Lischinski, un muy reconocido profesional oftalmólogo en la ciudad de Tucumán. En programas anteriores estuvimos viendo lo que es la catarata, por qué se produce y qué es lo que produce en el cristalino. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la cirugía de cataratas con una nueva técnica que tiene ya unos años y que cada vez está mejorando notablemente. Tiene que ver con la cirugía a través del FACO. El doctor Lischinski justamente nos va a explicar de qué se trata esta cirugía y cuáles son los detalles de la misma. Cuando uno realiza la cirugía de catarata, la extracción del cristalino, que es una lente que tenemos todos dentro del ojito, que esa lente va a ponerse opaca con los años y va a hacer que la visión que entre al ojo va a empezar a tornarse primero borrosa, hasta que en un momento dado se la ve como fuera de foco. Cuando uno hace el diagnóstico correcto, que el problema es la opacidad del cristalino, esta lente que se va a extraer, entonces vamos a indicar la cirugía. En la cirugía vamos a realizar la extracción de este cristalino por una técnica llamada extracción de cataratas. La extracción de cataratas pueden tener 2 tipos de técnicas hoy por hoy utilizadas, que es la facoemulsificación, que es la técnica de pequeña incisión, es la técnica con la que se realiza por medio de ultrasonido. Uno va a hacer la extracción del cristalino. Vamos a hacer por medio de una pequeña incisión, entrar con un instrumento para que se disgregue absolutamente por medio de ondas de ultrasonido el cristalino y pueda ser aspirado. Mientras que la otra técnica, que todavía sigue siendo vigente para algunos casos de cataratas muy pero muy avanzadas, en donde todo el cristalino está demasiado duro para poder extraerlo con la facoemulsificación, con el ultrasonido, podremos hacer la cirugía llamada de extracapsular, que es una incisión que se hace una cirugía manual. Ahí no vamos a utilizar equipamientos, sino que vamos a hacer una cirugía manual en donde vamos a extraer el cristalino en su totalidad. Esa cirugía seguramente necesitará la colocación de puntos al finalizar la cirugía para tener un ojo en buenas condiciones y seguro al terminar la cirugía. Normalmente esta técnica la vamos a desarrollar con una anestesia de tipo local, ya que la incisión va a ser una incisión muy pequeña y vamos a colocar probablemente una lente que se llama plegable, que va a ser una lente que va a entrar por una pequeña incisión y dentro del ojito va a volver a tener su tamaño original y va a reemplazar al cristalino que acabamos de extraer por medio de la aspiración con la técnica de la facoemulsificación. Lo que es importante también tener en cuenta es que la cirugía puede variar en el tiempo y porque también un ojo no es igual a otro ojo. Por lo tanto, el tiempo en que uno va a demorarse para realizar la cirugía de catarata va a ser el tiempo necesario para que la cirugía sea una cirugía correctamente realizada y con un resultado muy bueno. Muchas veces se preguntan en el consultorio cuál es el tiempo en que va a demorar la cirugía de catarata y la verdad es que uno puede dar un tiempo promedio de entre 15 minutos a 30 o 45 minutos. Puede ser una cirugía de catarata. Serán cirugías algunas más cortas y otras cirugías serán cirugías más largas. Todo va a depender de los desafíos que tenga el cirujano cuando esté operando ese ojo y las eventualidades que puedan pasar durante la cirugía. Que cada uno de estos casos en particular uno lo va a discutir con el paciente cuando lo está examinando. Nos podemos encontrar que algunos pacientes tienen algo llamado pseudofoliación, otros pacientes tendrán un problema también asociado de diabetes, otros problemas tendrán un problema de glaucoma, otros tendrán algo llamado cámara estrecha, que significa que hay muy poco espacio para trabajar. Cada una de estas características hace que cada ojo sea particular y cada ojo uno tenga que hacer una estrategia diferente para operarlo. Por lo tanto, es importante saber el paciente le va a ser informado por su médico de qué tipo de cirugía va a realizarse y si hay algún tipo de posibilidad de complicaciones y
uno va a ir más tranquilo al quirófano teniendo toda esta información previamente. En la medida que vamos creciendo, vamos presentando y sufriendo distintas patologías que, cuando son tomadas a tiempo y son tratadas convenientemente, estas patologías se hacen más suaves, se hacen más llevaderas e inclusive muchas de ellas son curables. El caso de las úlceras es uno de los casos que más preocupa a las personas con cierta edad o de edad avanzada, y especialmente a aquellas personas que tienen problemas circulatorios en venas y arterias, y también especialmente en personas que están relacionadas a algún tipo de diabetes, donde hoy justamente nos habla sobre las úlceras, por qué se provocan, cómo es que se pueden tratar para hacerlas desaparecer en el más corto tiempo posible y cuál es la técnica que él nos propone. Para este tratamiento de la úlcera, uno comienza, te llega el paciente, hacemos los estudios correspondientes, veremos los antecedentes previos, si el paciente tiene algún otro signo que a mí me indique otra enfermedad, pediremos Doppler, venoso, arteriales principalmente, llegaremos al primer diagnóstico, veremos la causa y a partir de acá nosotros nos plantearemos qué es lo que vamos a hacer. En esto tenemos que ser claros, la úlcera es un cuidado y un tratamiento, como yo lo digo, esto es artesanal. ¿Y por qué digo que es artesanal cuando un paciente me llega a mí al consultorio? Porque si hubiese un método muy bueno, lo usaríamos todos y no habría que cambiarlo. Pero como hay más de 100 tipos de crema, 200 tipos de parches, en todo el mundo continuamente están avanzando congresos específicos sobre cura de heridas, diferentes elementos, sistemas de aspiración negativa, ahora hay ondas de choque, están usando los traumatólogos, hubo un congreso en Neuquén, ahora en el mes de mayo, que están tratando, significa que no hay nada que funcione el 100%. Entonces, en esto tenemos que ser muy precisos. Lo fundamental, te llega el paciente, primero calmar el dolor. Eso es lo fundamental. Un paciente que le duele menos es un paciente que tiene una predisposición y una mejor evolución por él mismo desde el punto de vista físico y psicológico para la curación de su úlcera. Eso es fundamental. Luego de tratar de calmar el dolor, veremos si necesito o no antibióticos. Para eso haremos otros estudios. No un cultivo, sino es una biopsia que se toma de la úlcera y se la manda a cultivar para ver el tipo de antibiótico, si es que necesita. De ahí será fundamental, como yo le digo a mis pacientes que me vengan con familiares, la familia. ¿Y por qué hago yo hincapié en esto? Porque para tener una úlcera, si nosotros vamos a hacer una estadística, el 90% de los pacientes con úlcera son personas mayores. Y de ese 90% de la úlcera, si nosotros decimos que lo fundamental es la curación, solamente un 20% puede curarse bien. El otro gran porcentaje no llega, no puede, o no quiere, o no sabe. Entonces, ahí es donde interviene la familia. Ya sea donde uno le enseña a la familia cómo curar, porque las curaciones al principio tienen que ser muy intensivas, 2 veces por día prácticamente, bien curado el paciente, o trasladándolo a centros donde se realice la curación. Tienen que acompañarlo. Ya tenemos 2 elementos fundamentales. El tratamiento del dolor, que para mí es fundamental, el tratamiento local con curación, independientemente de la crema que nosotros utilicemos, va a andar si el paciente se cura bien. Si el paciente no se cura bien, hasta la mejor crema no anda. Y eso es fundamental. Y para eso necesitamos que el paciente no venga solo, y hago mucho hincapié, sino con acompañantes, con familias que vayan viendo a ese paciente en su evolución.
Pasaremos a la tercera parte de las patas de las curaciones de esta, y es ver la causa. Y acá es fundamental. Si el paciente tiene varices y es factible, hay que tratar las varices. O con ecoesclerosis, o sea, comenzaremos con medicación, de por sí, seguro eso, tiene que salir ya medicado prácticamente en las primeras consultas. Luego seguiremos con esclerosis de los vasos, ya sea chico o grande, con ecoesclerosis guiada por eco en el caso de que el paciente no quiera operarse, pero hay que ir sobre la causa. Si nosotros no vamos sobre la causa, no vamos a mejorar a ese paciente. Eso tiene que quedar en claro. Y por último, la cirugía. Si el paciente está en condiciones y se puede, y tiene una úlcera venosa, hay que tratar de solucionarlo. Eso es fundamental, con cualquiera de los métodos, ir a la causa. En este segmento vamos a estar acompañado del doctor Enrique Fernando Alonso, perteneciente al ITEC, al Instituto Tucumán de Enfermedades del Corazón. Hoy vamos a hablar de lo que es la enfermedad de la válvula aórtica. La válvula aórtica es una de las tantas válvulas que existen en el corazón de las personas y que cumplen una función muy importante. Usted ya va a ver los gráficos dónde es que está ubicada esta válvula. El doctor Enrique Fernando Alonso hoy nos explica qué es la insuficiencia aórtica, qué es la forma en que se llama esta enfermedad, por qué es que falla a veces esta válvula y por qué es importante detectar este problema a tiempo. La válvula puede tener una doble lesión. Puede tener una estenosis aórtica y puede tener una insuficiencia aórtica. Si hablamos de insuficiencia aórtica propiamente dicha, en este caso en particular, la apertura de la válvula se hace en sístole y se cierra en diástole. El cierre de la válvula se hace en forma imperfecta y está regurgitando sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Esta valvulopatía es muy rica en signos semiológicos, tanto periféricos como centrales. Por lo tanto, el examen médico de un paciente con cualquier valvulopatía y fundamentalmente con insuficiencia aórtica da muchos signos a nivel del pulso, de la presión arterial, del cuello, en el choque de la punta, con una presión arterial diferencial característica y con un soplo muy particular. Y como hablábamos de insuficiencia mitral, la insuficiencia aórtica tiene la particularidad de que por muchos años el corazón se adapta de tal forma con lo cual el paciente por años es asintomático. Y un hecho a destacar, es muy bien tolerada en sus primeros inicios con la actividad física, a tal punto que hubo algunos grandes jugadores de fútbol profesionales, portadores de estas valvulopatías, que practicaron el deporte a alto nivel profesional y no fueron detectados. Que cuando fue detectado por complicaciones, porque estas valvulopatías regurgitantes pueden estar complicados con procesos infecciosos que es la endocarditis bacteriana, porque en ese lugar un proceso infeccioso externamente del corazón puede llegar por distintas vías, anidarse en la válvula enferma y hacer una complicación severa.
El procedimiento es el seguimiento cercano del enfermo, porque por mucho tiempo el paciente tolera perfectamente bien la valvulopatía, porque el corazón se adaptó, el corazón se dilató y soporta a partir de una vasodilatación periférica perfectamente bien esta regurgitación anormal de sangre de aorta al ventrículo izquierdo. Hay que hacer un seguimiento clínico, un seguimiento electrocardiográfico, radiológico y esencialmente con el ecodoppler cardíaco, que serán los marcadores. A pesar de que el paciente sea totalmente asintomático, llegará un momento que la clínica y los exámenes complementarios van a definir en qué momento ese paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Las valvulopatías se operan en el momento justo y oportuno, no antes ni tampoco después. ¿Por qué no antes? Le estoy introduciendo una nueva enfermedad, una válvula artificial. ¿Por qué no después? Porque si yo lo opero el después, no en el momento oportuno, el ventrículo y el corazón están tan deteriorados que el postoperatorio y el futuro de ese enfermo es bastante ominoso. O sea, eso le quiero traducir fundamentalmente a los médicos jóvenes, que hagan el seguimiento en el consultorio desde el punto de vista clínico y con los exámenes complementarios de todos los días, y que tomen la medida y el momento oportuno de las valvulopatías para decidir el procedimiento quirúrgico o el procedimiento que ellos convenienten en el momento ideal. En este bloque vamos a hablar sobre urología y hoy estamos acompañados del doctor Alejo Rasguido, integrante del Centro Urológico Rasguido que funciona en la ciudad de Tucumán. En el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son cálculos urinarios, una enfermedad que es muy importante conocerla a tiempo, conocer su sintomatología, porque cuando se produce normalmente produce dolores muy intensos, dolores insoportables, y son dolores que muchas veces son confundidos con otras enfermedades. Hoy el doctor Alejo Rasguido se refiere a lo que son los cálculos urinarios, por qué es que se producen y cómo detectarlos. Las litiasis urinarias son acúmulos de cristales que se producen por filtración en exceso de algún componente a través del riñón y que decantan en la vía urinaria y se compactan. Al comenzarse el proceso de compactamiento, generan inicialmente una especie de barrito para luego formar los conocidos cálculos renales o piedras en el riñón. Bien, de acuerdo a la localización y al tamaño de la piedra, va a ser la conducta y el tratamiento que debemos tener ante este problema. Para llegar a conocer esta característica es muy importante realizarle primero al paciente una ecografía para saber el tamaño, la localización, etc. Un análisis de orina para descartar que no haya infecciones urinarias, porque muchas veces las piedras predisponen a infecciones y las infecciones también predisponen a las piedras. O sea, pueden ser las dos vías del proceso de formación. Cuando tenemos el diagnóstico, es esencial y muchas veces realizar una tomografía cuando la piedra se encuentra ya descendiendo en el conducto, porque la ecografía solo muestra el riñón y la vejiga. La tomografía ya no determinaría la localización exacta en el caso que se encuentre en el conducto. Una vez que se descarta una infección urinaria, pasamos, de acuerdo a lo que nos informa la ecografía, a un estudio de mayor complejidad, que es la tomografía. La ecografía solo muestra riñón y vejiga, no nos muestra el conducto por donde baja la orina. Por lo tanto, es necesario realizar este estudio complejo para ver los múltiples cortes, todo el trayecto y en qué localización se encontraría la piedra en descenso.
Bien, clínicamente las piedras, si se encuentran tanto en el riñón o se encuentran en vejiga, pueden generar cierta molestia, pequeño sangrado y un poquito de ardor. Pero la piedra, cuando comienza el descenso que produce la obstrucción del conducto, genera el conocido cólico renal o cólico nefrítico. Es un dolor muy intenso, generalmente localizado en las zonas lumbares y que el paciente no tolera ningún tipo de posición. Este dolor suele aumentar con los líquidos y generalmente suele calmar con analgésicos por vía oral o por vía intramuscular o endovenosa, dependiendo la tolerancia al dolor del paciente. Cuando tenemos este cólico, lo importante siempre es suspender los líquidos. Normalmente y el mito que se tiene, piedra en el riñón, líquidos. Sí, si la piedra se encontraría únicamente en el riñón, sí, pero cuando ya comienza a descender y hay cólico, darle más líquido al cuerpo implicaría que el riñón filtre más. Al estar obstruido el conducto, genera una dilatación de la vía urinaria y empeoraría el dolor. Por lo tanto, en esos casos es importante suspender los líquidos y manejarlo como un analgésico hasta visitar al urólogo, así lo examina. Bien. Con la tomografía, como les decía, determinamos el tamaño, la localización y en base a eso ya definir el tratamiento. Actualmente, como tratamiento para las litiasis, para las piedras, hay un tratamiento que es el tratamiento expulsivo. Generalmente cuando la piedra se encuentra desde el uréter medio, o sea, de la parte media del conducto hacia abajo, existe un 95% de probabilidades que lo elimine con una medicación que usamos para la próstata para relajar el músculo, que es la tamsulosina. Esa medicación lo que hace es relajar las paredes del conducto y hacer que la piedra vaya lentamente descendiendo. Obviamente con un tratamiento analgésico y evitando los líquidos. No significa que tomar mucho líquido va a ayudar a aumentar la presión y expulsar la piedra. Eso no es real y de hecho le genera al paciente mayor dolor durante el transcurso que puede expulsarlo en su casa, ambulatorio y con todas las comodidades que eso implica. Cuando son piedras más complejas, o sea, o más grande o más alta, ya es necesario recurrir a un tratamiento endoscópico, la llamada endourología. Generalmente esta endourología la realizamos tanto en hombres como en mujeres, porque la litiasis es un problema de ambos sexos. Entramos por orificio natural, que es por el conducto por donde uno orina, llegamos hacia vejiga y a través de vejiga ya subimos por el uréter para ir a encontrarnos con la piedra y a partir de ahí comenzar un tratamiento con ondas, con golpes, con una varilla de metal, que lo que genera es fragmentarla la piedra. Bien, una vez que la fragmentamos ya es más sencillo descenderla y se va bajando fragmentos por fragmento. Esa es la conocida litotricia endoureteral. Cuando las piedras se encuentran en el riñón, hay diferentes tipos de tratamiento. Bien, cuando son piedras pequeñas, menor a 4 milímetros, lo aconsejable siempre es un tratamiento expulsivo y ahí sí es necesario tomar mucho líquido para favorecer el flujo a nivel renal. Cuando estas piedras son mayores, actualmente disponemos del nuevo equipo de la litotricia extracorpórea por ondas de choque. Se pone al paciente o al paciente en una camilla, se les pone una especie de bobina o de globo en la zona lumbar que emite ondas que viajan a través de los tejidos. Una vez localizada la piedra, la fragmenta en varios pedacitos y así favorece al descenso de las mismas. Esos son para litiasis de pequeños tamaños, 1 centímetro y hasta 1,5 centímetros. Cuando la piedra es más compleja, o sea, ya son piedras de mayor tamaño, localizaciones más altas, ya es necesario recurrir a cirugías renales percutáneas, que es a través de la piel, se coloca un tubo y a través de ahí entramos con una cámara y ya rompemos las piedras que son más grandes y llevan mayor tiempo. Pero con un postoperatorio sumamente indoloro, pequeñas molestias más que nada por la sonda y el paciente se va a la casa a las 24-48 horas.
Muy bien amigos, hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de Hola Salud Tucumán. Será hasta la próxima semana, domingos 12:30 horas del mediodía, aquí en Canal 8. No se olvide, muchas gracias por su compañía.